En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, y llena los corazones de tus fieles, y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu Creador, y se renovará la faz de la tierra. Estamos estudiando el Catecismo de la Iglesia Católica. Segunda parte, la celebración del misterio cristiano. Segunda sesión, los 7 sacramentos de la Iglesia. Capítulo segundo, los sacramentos de curación. Artículo quinto, el sacramento de la unción de los enfermos. Estamos en el cuarto apartado de este artículo, donde el Catecismo dedica 4 números al estudio del tema que tiene como título los efectos de la celebración del sacramento de la unción de los enfermos. El día de hoy vamos a profundizar en los números 1521 y 1522. Número 1521 del Catecismo de la Iglesia Católica dice: la unión a la pasión de Cristo. Por la gracia de este sacramento, el enfermo recibe la fuerza y el don de unirse más íntimamente a la pasión de Cristo. En cierta manera, es consagrado para dar fruto por su configuración con la pasión redentora del Salvador. El sufrimiento, secuela del pecado original, recibe un sentido nuevo. Viene a ser participación en la obra salvífica de Jesús. Es un número precioso este 1521 que nos regala el Catecismo en esta mañana, queridos amigos, y nos presenta otro de los efectos de este sacramento, que es la unión a la pasión de Cristo. Qué cosa más bonita y qué cosa como el Señor nos ha regalado este tema en el día de esta santa, Rosa de Lima. Señor, auméntame el sufrimiento, pero también auméntame tu amor. Úneme a tu pasión. El sufrimiento por sí mismo podríamos decir que es malo, como nos dice este número del Catecismo. Es consecuencia del pecado original. El sufrimiento no formaba parte del plan primero de Dios. En el paraíso no había sufrimiento. Y lo que es más impresionante es que el Señor asumiera para Él lo que fueron las consecuencias del pecado. Y más aún, no habiendo sido Él conniviente con el pecado, puesto que se hizo semejante a nosotros en todo, menos en el pecado. Sin embargo, Jesús asume las consecuencias de ese pecado. Y aquí, queridos amigos, vemos cómo se produce un milagro de transformación. El Señor transforma lo que en sí no era más que una desgracia, como es el sufrimiento, y lo convierte en un instrumento de la gracia. El sufrimiento era una desgracia, pero desde que Jesucristo lo asume como una expresión de amor en la cruz, el sufrimiento deja de ser una desgracia para convertirse en un camino de gracia. Esto es un milagro de transformación. Y es un milagro, queridos amigos, mucho más grande incluso que el milagro que Jesús hizo en las bodas de Caná en Galilea, cuando convirtió el agua en vino. Incluso, quizás no haya que decir mayor, hay que decir que uno prefiguraba al otro. O podríamos decir también un cambio semejante a la transformación que se produce en la Eucaristía, cuando el pan y el vino se convierten en el cuerpo y la sangre del Señor, en la transustanciación. Jesús, ¿qué está haciendo? Está sobrenaturalizando algo que es natural.
cambiar la sustancia del pan y del vino para convertirla en su cuerpo y en su sangre. Está sobrenaturalizando algo que es natural. En el caso del sufrimiento, no se cambia la sustancia, pero sí que claramente se cambia el sentido del sufrimiento. Podríamos decir que exteriormente hablando, nosotros seguimos experimentando el sufrimiento, porque incluso ya dijimos que Cristo no viene a quitarnos el sufrimiento con una varita mágica para que desaparezca. El dolor sigue doliendo, el cáncer sigue existiendo, la enfermedad nos sigue acosando y nos sigue llegando, y se sigue necesitando de los médicos y de los medicamentos. Pero Jesús lo que ha hecho es un milagro de mutación en la finalidad del sufrimiento. No se sufre por sufrir. Cristo se sirvió del sufrimiento para hacer una expresión de amor. Y el hombre está llamado también a vivir el sufrimiento como una expresión de amor. Por eso es tan diferente el enfermo que ama su enfermedad, aunque le cueste aceptarla y aunque le cueste el dolor corporal, a aquel que vive su enfermedad maldiciéndola todo el tiempo. Por eso, queridos amigos, volvemos y repetimos que otro de los efectos del sacramento de la unción de los enfermos es el de poder vivir el sufrimiento en Cristo, uniéndonos a la ofrenda de Cristo en el monte Calvario, clavándonos con Él en la cruz, configurándonos con Él y sobre todo entendiendo que nuestras cruces no son más que una prolongación de la cruz de Cristo. No son cruces distintas, sino que todo forma parte del mismo plan de redención. Y por eso ayer decíamos, deja que Jesús sea tu cirineo para que te ayude a llevar la cruz. Muy interesante esta manera de ver el sufrimiento que nos presenta el catecismo con este precioso sacramento de la unción de los enfermos. Y es importante que volvamos e insistamos en estas explicaciones de que para un cristiano no se desperdicia nada, nada es inútil, todo sirve, todo nos ayuda para nuestra salvación. Para un cristiano católico no hay un sufrimiento sin sentido. Para un cristiano católico no hay absurdos en la vida, no hay episodios vanos o huecos. Desde el momento en que son asumidos y unidos a la pasión de Cristo, esos sufrimientos corporales, esos sufrimientos psicológicos, esos sufrimientos morales, espirituales, las humillaciones, las crisis, los momentos de dificultad, son toda una oportunidad de redención. Este es el gran don de la unción de los enfermos. Y tal es así que en cierto modo nos dice el catecismo en este número, el enfermo es consagrado para dar fruto. Cosa bellísima, ¿cómo que el enfermo es consagrado? Sí, tal cual. Y el catecismo nos va a mandar de este número a una referencia en un número que veremos en las próximas semanas, en el número 1535. Fijémonos cómo dice el catecismo. En estos sacramentos, los que fueron ya consagrados por el bautismo y la confirmación para el sacerdocio común de todos los fieles, pueden recibir consagraciones particulares. Los que reciben el sacramento del orden sacerdotal son consagrados para, en el nombre de Cristo,
ser los pastores de la iglesia con la palabra y con la gracia de Dios. Por su parte, los cónyuges cristianos son fortificados y como consagrados para los deberes y dignidad de su estado por este sacramento especial. Fijémonos, queridos amigos, que cada persona es consagrada para lo que es su vocación. El sacerdote es consagrado para ser testigo de Jesucristo, los esposos para cumplir con sus deberes de esposos y padres. Y en el sacramento de la unción de los enfermos hay una consagración para que se pueda vivir la enfermedad. Que también el enfermo tenga la gracia de estado para cumplir esa vocación de enfermedad. Confiamos en que la gracia de estado, que es esa gracia que toda persona recibe para cumplir bien aquello que le ha sido encomendado, en la unción de los enfermos, la persona recibe el poder para llevar a cabo su sufrimiento. ¿Qué cosa esta tan interesante? Así como recibí la gracia de estado para ser esposo, así como recibí la gracia de estado para ser padre, así también recibirás la gracia de estado aquel que es ordenado sacerdote para ser un sacerdote de Jesucristo. El enfermo recibe la gracia de estado para llevar bien su sufrimiento. La unción de los enfermos da la gracia de estado para que el enfermo sea capaz de unir su sufrimiento a la pasión de Cristo. Esto quizás nunca lo habían escuchado. Tú a Jesús, el enfermo pueda decir con él: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Esa gracia de estado le va a dar al enfermo la oportunidad de decir estas palabras, para que la pasión de Cristo sea además nuestro modelo para vivir nuestra pasión, asemejando nuestra pasión del sufrimiento a esa pasión de amor que fue la de Jesucristo. Señor, auméntame el sufrimiento, pero también auméntame tu amor. A esto se refería Santa Rosa de Lima. Y a esto también se refiere el catecismo cuando nos habla del término consagración del enfermo. Qué cosa más hermosa. Realmente sorprendente el amor de Dios en sus sacramentos para con nosotros. También, queridos amigos, tengamos siempre presente que la pasión de Cristo fue un testimonio de amor y la resurrección de Cristo fue un testimonio de verdad. Amor y verdad juntos. En la pasión se nos dio el signo adelantado de que Dios nos ama, porque Él no se reservó a su propio Hijo, sino que lo ofreció como expresión de amor a nosotros. Por tanto, es un adelanto. Y en la resurrección se nos da además el signo de la verdad, que no solo es decir que te amo mucho, que te quiero mucho, sino que además ese amor me transforma. Además, ese amor me hace ser un hombre nuevo. Por eso, amor y verdad van juntos en la pasión de Cristo y en la resurrección de Jesucristo. La pasión es signo del amor y la resurrección es signo de la verdad, del poder de Dios. Que ese amor ha sido aceptado por Dios
y que el Padre ha abrazado a su Hijo resucitándole a una vida nueva y con Él nos ha abrazado a todos nosotros. Por eso, queridos amigos, estamos consagrados a esa muerte y resurrección de Cristo. Por eso este sacramento de la unción de los enfermos consagra al enfermo para algo que es extraordinariamente maravilloso. La pasión de Cristo por la pasión de Cristo no sería salvífica. Lo que le dio valor a la pasión de Cristo fue el ofrecimiento de ella al Padre con ese: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Eso fue lo que le dio el valor salvífico, que fue la voluntad humana de Jesús que estaba ahí tentada en salir corriendo, la que nos regaló a nosotros la salvación. Ese vencer su voluntad humana, ese entregarle al Padre su voluntad humana. Y al mismo tiempo, la respuesta del Padre que aceptó ese ofrecimiento del Hijo. Cosa más hermosa. Esto realmente es para uno arrodillarse en agradecimiento ante el Señor. La respuesta del Padre que responde al Hijo con la aceptación de ese ofrecimiento que es la resurrección de su Hijo. Por eso, recapitulando un poco, queridos amigos, por el sacramento de la unción de los enfermos pedimos el don de la salud, bien sea por los medios ordinarios de curación y las causas segundas de las que Dios se sirve para curarnos, como la ciencia, la medicina, las mismas medicinas, que en última instancia todas ellas también son gracia de Dios, o bien sea por un don milagroso de sanación. Pero igual puede ser que Dios en su plan de salvación no entre en ese momento de sanación y de esa enfermedad. Lo que quiera es que la enfermedad sea ocasión de que el enfermo dé gloria a Dios, configurándose con la pasión de Cristo, para que haga de esa enfermedad una expresión de amor, para que pueda sufrir con el Cristo doliente, para que pueda ofrecer con Él la vida por la redención del mundo. Todo esto puede pasar en el sacramento de la unción de los enfermos. Todas esas posibilidades existen, que el médico instrumento de Dios, con su diagnóstico, obtenga para mí lo que necesitaba mi cuerpo para quedar sano. Precioso. Que sea instrumento de Dios para mi sanación, precioso. Que Dios me cure de una manera milagrosa de la noche a la mañana, precioso. Que Dios no le dé al médico la posibilidad de sanarme y tampoco me haga un milagro de curarme de un día para otro, sino que me dé incluso más dolor y más sufrimiento para que yo me una al Cristo doliente y ofrezca mi dolor por la redención del mundo. También eso es bienvenido. Todas estas posibilidades pasan y nosotros debemos estar abiertos a ella. Por eso, algunas veces esa locura de querer sanar una enfermedad, también algunas veces se pasa de no entender cuál es el plan salvífico de Dios. A lo mejor esa enfermedad es lo único que yo necesito, porque cuando estoy aliviado peco mucho. Y el Señor me mandó esta enfermedad para alejarme del pecado. También es interesante entenderlo de ahí. O para que con mi dolor y sufrimiento
yo pueda ofrecerlo para alejar a todos los que amo de su vida de pecado, para hacer un altar de ofrecimiento de mi dolor por todos aquellos que amo. Y es muy interesante tener en cuenta que Dios eh, no elige ni el médico, ni el milagro, ni tampoco que se unan a su pasión, ni la primera ni la segunda. Ante Dios nos debemos presentar con el corazón plenamente abierto y disponible a lo que sea. En el sacramento de la unción de los enfermos, todo eso junto se presenta como una petición a Dios. Pero cuando uno pide, en el fondo lo que debe hacer es preguntarle al Señor, para hacer un discernimiento de cuál es la voluntad de Dios en ese momento de enfrentar la enfermedad. Esto es muy hermoso porque entonces nos abre el corazón a todo lo que venga. Si quedo sano, es maravilloso. Si el médico, en su inteligencia iluminada por la luz del Espíritu Santo, ha logrado mi curación, maravilloso. Saber descubrir que detrás de ese doctor está el Señor. O si me toca asumir la cruz más fuerte, también estoy abierto y disponible. Damos un paso más y el catecismo nos regala una referencia de otro número del catecismo, el número 1499, el cual ya hemos estudiado. Dice, con la sagrada unción de los enfermos y con la oración de los presbíteros, toda la iglesia entera encomienda a los enfermos al Señor sufriente y glorificado para que los alivie y los salve. Incluso los anima a unirse libremente a la pasión y muerte de Cristo y contribuir así al bien del pueblo de Dios. La iglesia nos anima a unirnos. Fíjate cómo usa esta palabra tan interesante. Unirnos libremente a la pasión y muerte de Cristo. Nadie está obligado a hacerlo. Es una unión libre. La enfermedad siempre vendrá sin pedirnos permiso, pero sí que nos pide permiso para vivir el sufrimiento uniéndolo a la pasión de Cristo. Y eso es decisión de cada uno de nosotros. Tú verás si la vives renegando de ella como una maldición o si la vives unida a la pasión de Jesús. Hay un ejemplo en la Sagrada Escritura que es muy gráfico para entender precisamente esto, y es el episodio del buen ladrón y del mal ladrón en la cruz. Ambos ladrones sufren la crucifixión en contra de su voluntad. Nadie está ahí porque quiso. A diferencia de Jesús, que entregó voluntariamente su vida en rescate de la nuestra. Ellos no, a ellos se lo merecían. Y habiendo partido de esa situación, queridos amigos, comienza a ver en cada uno de esos dos un camino distinto. El buen ladrón va teniendo un tránsito hacia Jesucristo y él se une libremente a la pasión. El ser consciente de que quien está a su lado muriendo es un hombre justo que no ha hecho mal, a diferencia de él, es un tránsito impresionante a Jesucristo. A diferencia de su sufrimiento, que tiene algo de penitencia por su propio pecado, por su propio mal, cuando dice, nosotros estamos pagando por todo lo que hemos hecho, esa conciencia de que ha obrado mal
y que ese que está a su lado es un hombre justo que solamente ha obrado bien, es un perfecto tránsito hacia Jesucristo. Pero el otro ladrón no se asocia. El otro ladrón maldice su suerte, se desespera en ella. Él no permite que su dolor sea asociado al de Cristo y no hace un tránsito hacia Jesús. Él no permite que Cristo sea la puerta de salvación. Y ese mal ladrón termina su vida sin esperanza alguna. Termina su vida con la falta de escuchar la palabra de salvación que el otro ladrón sí escuchó. Hoy estarás conmigo en el paraíso. Se la perdió. Se quedó mejor maldiciendo su suerte y maldiciendo al otro que estaba clavado con él a su lado. Estos dos ladrones nos muestran estas dos caras de enfrentar la enfermedad. Aquellos que la asumen, que la aman, que la viven, que la entregan, que la donan, y aquellos que reniegan día y noche, maldiciendo a todos, de todo y por todo. Dicho esto, el catecismo complementa con el número 1522 que dice: una gracia eclesial. Los enfermos que reciben este sacramento, uniéndose libremente a la pasión y muerte de Cristo, contribuyen al bien del pueblo de Dios. Cuando celebra este sacramento la Iglesia en la comunión de los santos, intercede por el bien del enfermo. Y el enfermo, a su vez, por la gracia de este sacramento, contribuye a la santificación de la Iglesia y al bien de todos los hombres por los que la Iglesia sufre y se ofrece por Cristo a Dios Padre. Es un número precioso este 1522, fruto de esa consagración. Primero se nos permite unirnos a la pasión de Cristo para dar sentido a nuestro sufrimiento y después nos convierte en evangelizadores. Cuando decimos eso, no nos referimos solo a que el enfermo se sienta bien. Encontrar un sentido para que no quedar hundido, sino a dar el sentido de que eso que hace es por el bien de todo el pueblo, por los otros enfermos, por los otros creyentes, por todo aquello que pueda ofrecer su enfermedad, por las familias, por los alejados, por los misioneros, por los inmigrantes, por los que viven en lugares lejanos en situaciones completamente duras, por los exiliados, por las víctimas de la guerra. El enfermo que ha asumido su enfermedad se puede convertir en un evangelizador de su pueblo. Y démonos cuenta, queridos amigos, que dentro de ese misterio de la comunión de los santos, se le está permitiendo al enfermo contribuir para ser conducto de redención del mundo. Es decir, en esa cama puede ser un apóstol impresionante. Y con esto no estamos dando valor salvífico a algo que es humano. El sufrimiento humano por sí solo no es salvífico. Lo salvífico es unirlo a Cristo. Lo salvífico es unir el sufrimiento a Cristo. Lo que hace que mi sufrimiento, que mi dolor, que mi enfermedad tenga ese poder, es Cristo que lo fructifica. Este es el misterio de la corredención, en donde nosotros somos instrumento
del que es el único Salvador, Cristo Jesús. Y uno se puede preguntar, queridos amigos, ¿cuántas personas han descubierto que su enfermedad ha sido un momento de capacitación para ser un apóstol? Por eso, hasta tal punto la iglesia incluso llega a nombrar a Santa Teresita del Niño Jesús, que nunca salió del convento, patrona de las misiones, porque todos los sufrimientos corporales que vivía esta niña desde pequeña, los ofrecía desde el Carmelo por todos los misioneros del mundo. Y se convierte sin nunca salir de ese convento en la patrona de las misiones. Hasta ese punto la iglesia llega a unir el sufrimiento de los enfermos, el dolor de los enfermos, para convertirlos en unos tremendos evangelizadores. Por eso en la Iglesia Católica existen esas obras misionales pontificias que se conoce por ahí como la OMP, las obras misionales pontificias. Y todos nosotros, una vez al año, colaboramos en nuestras colectas para poder ayudar a estas obras misionales pontificias. Y nosotros no estamos afuera, no estamos en África, no estamos en el Amazonas, no estamos en el desierto, no. Pero cada uno de nosotros, cada vez que en esa colecta por las misiones damos nuestra donación, estamos uniéndonos, estamos siendo misioneros, estamos colaborando en esta obra de misión que tiene la Iglesia en todas partes del mundo. En 1928 existió esta inspiración de estas obras con una mujer, una niña llamada Margarita Godet. Ella era una laica francesa que estaba enferma. Ella había nacido el 23 de abril de 1899 en Francia. Era la hija número 13 de su familia y era una familia campesina, pero eran muy cristianos. A la edad de 10 años, Margarita sufrió un ataque de parálisis. En 1922, la llevaron a una peregrinación a Lourdes. Y Margarita, en su estado de enfermedad, tuvo una revelación. Dice ella en su libro: yo entendí ese día en Lourdes la belleza y la fecundidad del sacrificio de mi enfermedad. Y decidió en su enfermedad, en su parálisis, convertirse en una enferma misionera. Qué cosa más hermosa esta. A mí hasta se me paran los pelos solo de escuchar esto. Una enferma misionera. Y de ahí nace esta unión de enfermos misioneros al servicio de los otros enfermos en la iglesia, las obras misionales pontificias. Y está conformado por hombres y mujeres que aceptan el sufrimiento humano como un hecho solidario con los misioneros y los más pobres del mundo, y ellos sostienen en su oración y en el ofrecimiento de su sacrificio y de su dolor todas estas obras misionales pontificias. Es un signo de amor vivo, de entrega, de amor ofrecido. Y desde que se creó este grupo, millones de enfermos han ofrecido su dolor. Todas esas operaciones que han recibido, todos esos tratamientos, todas esas quimioterapias,
las han ofrecido por este trabajo misionero. Y muy especialmente forman parte de este grupo, de esta asociación, los enfermos crónicos, que en vez de dedicarse a compadecerse a sí mismo, todo lo que sufren lo ofrecen por un misionero. Unidos a Cristo, se ofrecen al Padre en la cruz. Imagínate cada uno de nosotros que estamos de alguna manera en alguna misión en el mundo, aquí en la radio, por ejemplo. Hay un enfermo en cualquier parte del mundo en una cama, ofreciendo un terrible dolor de un cáncer para que este programa pueda ser exitoso y pueda llegar al corazón de alguna persona, pueda salvarle la vida a alguien, pueda devolverle la fe. Hay alguien en una cama que está ofreciendo su dolor por Juan, por mi persona, por los que nos escuchan, por los que editan este programa, por todos los que nos ayudan a prepararlo. Pero también hay otro en otra cama que está ofreciendo una parálisis terrible por un misionero en África, por un misionero en el desierto, por los misioneros que custodian la Tierra Santa, exponiendo su vida todos los días. Santo Dios, es increíble la iglesia. Ser enfermo misionero se resume en dos palabras: lo acepto con confianza y lo ofrezco con esperanza. Y esto lo puede hacer cualquier persona, ofreciendo todo su dolor en cualquier parte del mundo y en cualquier momento de su vida. Qué inspiración tan linda nos ha regalado el catecismo en esta mañana. Igual que en la vida de Dios, Él ha pensado en nosotros para que nos demos a los demás, hijos, nietos, cónyuges, compañeros de clase, los niños de la catequesis en nuestros salones. Y uno no vive para encerrarse en su mundo, sino para alcanzar la felicidad en el servicio y en el ofrecimiento de la entrega de todo. Esto mismo lo aplicamos en todas las facetas de nuestra vida. Si es que puedo estar enfermo y ser un catequista, claro que sí. Imagínate tú ofreciendo todo ese dolor, esa artritis tremenda que tienes, que te crea un dolor tremendo, pero ahí voy a dar mi catequesis. Y esa catequesis viene sellada por mi dolor. Qué tremenda catequesis vas a dar. Pero puede haber el otro que dice, como tengo esta artritis, yo no puedo ir a dar la catequesis. Pues no, puede ser misionero tremendo desde tu enfermedad. Alcanzar la felicidad uniendo mi dolor al de Cristo en la cruz. Y Dios ha pensado en cada uno de nosotros, en medio de también nuestros sufrimientos, como un instrumento de fecundidad para los demás, como una prolongación de la pasión de Cristo en el mundo, para que muchos seres humanos, por ti y por mí, en medio de nuestras enfermedades y debilidades, puedan también ellos ser redimidos.